Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro. ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Ya enfocando este último fin de semana de esta Semana Santa tan extraña, la verdad. Desde luego, pero vamos a seguir, como tú dices, hablando de Semana Santa, pero antes quiero hacer un inciso porque nos ha pasado una cosa muy curiosa, y es que tenemos una oyente, que es Noemí Carbonero, de la propietaria, la dueña de la cuenta de Instagram, Twitter y demás redes sociales Málaga My City, que nos ha dicho que cree que puede ser familia directa de Micaela Merchán. De una de las iluminadas. Exactamente, de Tolox. Qué alegría ese mensaje, ¿eh? Fíjate, Desde al luego. final todo conectado. Nos ha pedido información porque dice que estaba escuchando el podcast y que, bueno, que por lo que estábamos contando y por el apellido y tal, podía ser familia, no sabemos si directa, pero familia. Y nos además ha hecho- es una de las que ha escuchado desde niña esa historia en su casa, ¿no? Exactamente. La historia de los encuerichis, Eso que es. hacíamos referencia. Dice que le gustó cuando escuchó lo de Encuerichi porque algo que había escuchado en casa, pero tampoco se situaba muy bien y... Pues nada, Oye, ahí tiene el podcast, tiene la no, información. desde luego, hemos dado, Sí. hemos dado pie para que Bueno, se y le mueva. enviaremos también la documentación para que pueda rebuscar, porque, bueno, yo me acuerdo cuando hice ese tema para el periódico, para Sur, encontré la sentencia de Narciso Díaz Escobar, que como recordamos fue el defensor precisamente de Micaela Merchán, de su supuesta, pues no sé qué sería, a lo mejor tatarabuela o... No sabemos qué le tocaría. Y entonces la sentencia, que tiene más de 150 folios, bueno, viene recogido todo el proceso del interrogatorio a los encausados y es absolutamente que le hemos estado echando un vistazo, Sí, le hemos ¿verdad, echando un ojo Curro? de empezar y es... Y es delicioso, es Sí, para sí. hacer un artículo nada más sobre esa sentencia. Es una mezcla Así entre, que, entre se la- cómica, trágica Se la y... mandaremos para ver si tiene algún vínculo con Micaela Merchán, bueno, que nos dé después también Eso que esperamos. la pista sobre si tenemos como oyente a una de sus descendientes o no. Que nos Esperamos gustará ese saberlo. feedback. Sí, El capítulo de Lo Iluminado de Tolox, que funcionó muy bien, que vamos a dejarlo en las notas del podcast para quien quiera escucharlo, que es esa especie de secta que se forma en Tolox y que Sí, es una sí. historia muy guay que... Con el delirio del fin del mundo de fondo. Eso es. Y bueno, la verdad es que es una historia curiosa. Vamos a dejar en las notas del podcast ese capítulo y vamos a retomar esa historia, ese pequeño especial que hemos hecho de capítulos del podcast por Semana Santa. Ya lo hicimos la semana pasada con ese capítulo entrevista, primera vez que salíamos Sí, es verdad. a grabar a la calle con Paula Atencia y con Trini García Herrera. Y ahora vamos a detenernos en 10 curiosidades, 10 historias que seguramente no sepas de la Semana Santa de Málaga. Porque si hablamos, Ana, de la Semana Santa de años atrás, tenemos que empezar a hablar de los correonistas. ¿De quiénes eran esos correonistas? Sí, efectivamente. Bueno, la primera curiosidad de esta Semana Santa, que probablemente, bueno, a lo mejor los más semanasanteros, si se me permite la expresión, si la conozcan, pero yo tengo que reconocer que cuando di con ella no tenía ni idea de cómo se sacaban esos tronos hace años, ¿no? En concreto nos estamos situando en el siglo XVII y XVIII. Lógicamente, la Semana Santa y sobre todo los tronos no tenían nada que ver con la majestuosidad de los tronos que hoy vemos por las calles de Málaga. En aquella época los tronos eran mucho más pequeños, se llamaban tronos de peana de carreta, y bueno, la forma de sacarla era completamente diferente. No estaban los hombres de trono, pero a la hora de movilizar esa infraestructura con las imágenes encima, al ser los tronos más pequeños, tenían un sistema, los hombres de trono eran llamados los correonistas, y tenían un sistema que consistía en unas bandas que iban en diagonal en el pecho de los hombres de trono, y entonces los varales, como se dice, bueno, pues se deslizaban a través de esas correas y llegaban a la altura de las caderas, y y de esa manera se movilizaba el trono. Los tronos tampoco tenían patas, Curro, y una vez que la imagen paraba, lo que hacía es que se sostenían con enormes horquillas. Que, por cierto, esa tradición, yo la verdad tampoco tengo muy en la cabeza imágenes de otra Semana Santa, pero sí por cuestiones familiares
he ido mucho también a la Semana Santa de Murcia y esas horquillas todavía se siguen utilizando para sostener los tronos una vez que están parados, ¿no? No, de luego es que la Semana Santa de cada ciudad y de cada pueblo claro, es totalmente tiene su distinta. propia historia, pero Eso es. sí, y además desde aquí decirle a todos los que nos estén siguiendo ahora que en los artículos que tú añades en las notas del podcast hay una imagen muy curiosa de esos correonistas con una de aquellas que se sacaban de aquella manera, que era el Cristo de la Paloma, Jesús de la Puente de Cedrón. Eso es, porque Y siempre la verdad decimos... es que es muy curioso ver la imagen de cómo se llevaba el trono. Siempre decimos que hay artículos que los que merece la pena ver, además de escuchar este podcast, porque añaden fotografías que ilustran todos los temas de los que estamos hablando, y uno de esos artículos, uno de esos podcasts es este. O sea, que merece la pena bajar y pinchar ese enlace. En pueblos como Casa Bermeja todavía se conserva esta tradición, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos la primera pildorita de la historia de la Semana Santa. Eso es. Y por cierto, Ana, también vamos con la segunda. Si pensamos históricamente en el sentido que tenían las cofradías, hay que entenderlo como una organización social, una organización que ayudaba a todos sus integrantes. Pero ¿de qué manera se ayudaba a los integrantes? Sí, efectivamente. Yo creo que además también, más allá del sentimiento religioso que puede aglutinar a todo el mundo cofrade, indudablemente nacieron también con una función social. Estamos hablando de que las cofradías comenzaron a emerger en Málaga en torno al siglo XV, siglo XVI. Están muy vinculadas, ahora hablaremos de eso, con la llegada de los Reyes Católicos, que a medida que iban conquistando ciudades, iban generando esa posibilidad de nacimiento de las cofradías. Y entonces en esa función social lo que hacían estas organizaciones que se pusieron en marcha en esa época era también dar cobertura y dar asistencia a los cofrades menos favorecidos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso de la Cofradía de Ánimas y Ciegos, que tiene su origen, bueno, aquí como nota, que tiene su origen en el siglo XVI, pero no procesiona su titular por primera vez hasta el año 1935. No obstante, siguió trabajando durante todo ese tiempo hasta que procesionó por primera vez, y efectivamente de la época antigua, bueno, pues se documenta que efectivamente servía para dar asistencia y dar protección a los enfermos. Por poner algunos ejemplos concretos, Curro, pues se garantizaba a los medicamentos en el caso de que ese cofrade o alguno de sus familiares cayera enfermo, le ayudaban en el buen morir, ¿no? En casos concretos donde ya se apagaba la vida de ese cofrade, el hermano mayor iba a la casa a darle compañía para acompañarlo en ese trance, a él y a la familia, y después también pues se daba como dignidad y empaque a la hora del enterramiento con el muñidor, que era un personaje que anunciaba la muerte en el barrio a través de las campanas. Y bueno, y además también se permitían los enterramientos, aunque luego ya después no dejaron de permitirse por una cuestión de salubridad y también por el tema de la desamortización, pues se permitía el enterramiento de esos cofrades, ¿no? En las propias sedes donde se veneraban a las imágenes. Lo que pasa es que eso es una costumbre que también afortunadamente y debido al crecimiento de la ciudad pues se fue desapareciendo en el tiempo. Claro. Pero bueno, sí, es lo que tú decías. Básicamente, pertenecer a una cofradía era tener un te daba respaldo una de los garantía, hermanos. claro, te daba una garantía de una protección social, del escudo social, como se dice hoy, ¿no? Déjame, Ana, que esta tercera te la cuente yo, porque ya lo vimos en el último capítulo, y es precisamente que los gremios de trabajadores han estado históricamente relacionados con la Semana Santa de Málaga, como puede ser el caso de Viñeros, con la Vid, la Esperanza con los toneleros, que nos lo dijo Trini García Herrera en el último episodio, o la Virgen del Carmen, que aunque no procesiona como tal, sí está muy relacionada con los pescadores de Málaga. O sea que, claro, que sí, siempre hay una fundamental. relación. Bueno, la fiesta grande de Málaga, del arranque del verano. De hecho, mucha gente dice que hay una costumbre en Málaga, no sé si a ti a lo mejor te la contaban de pequeño, que hasta que no procesionaba la Virgen del Carmen por las aguas de Málaga no te podías dar el primer baño. Exactamente. ¿No? Y sí, creo que fue Maripé Palara también la que nos dijo que se creía incluso que era beneficioso para la salud hacerlo cuando ya se había producido esa Primero procesión. te mojaban los pies en San Juan y luego ya te daba el baño con la Virgen del Carmen. Sí, eso lo he escuchado yo de pequeña, bueno, y no deja de ser una curiosidad amable, ¿no? Sí, una característica propia de Málaga, desde luego. Había también una Semana Santa muy parecida a la que estamos viviendo este año, lo que vimos el año pasado, y fue concretamente en el año 1904, porque ¿qué ocurrió ese año? ¿Por qué se pareció a la Semana Santa de este 2020 o 2021? Bueno, ese año se pareció a la Semana Santa esta extraña de 2020 y de 2021 porque no hubo procesiones en la calle, nada más hubo una excepción, Curro, que fue la del Cristo de Cabrillas. Entonces su imagen era muy conocida en la Málaga de finales del siglo XIX y principios del XX, y en ese año concreto
fue el único Cristo que salió a la calle porque había un enorme sentimiento anticlerical, con lo cual, bueno, la gente daba la espalda a todo el tema cofrade y fue el único Cristo que se atrevió a salir a la calle. De hecho, bueno, se montaron muchísimos tumultos al paso de esta imagen porque el Cristo fue apedreado. Hay algunas crónicas que dicen que fue precisamente por ese sentimiento anticlerical de la ciudadanía y otra porque los cofrades de las otras cofradías, un poco en venganza de que los suyos no hubieran salido, pues se dedicaron a apedrear la imagen. Salió en el año 1904, fue, como decimos, la única imagen que se pudo ver por las calles de Málaga. En 1905, al año siguiente, ya fue su última procesión por las calles. Y bueno, y en ese año cuenta la leyenda que en ese último itinerario un hombre murió apuñalado y otro quedó ciego. Y casualidades o no, pues cuentan esas mismas crónicas que precisamente esas dos personas habían sido los atacantes del Cristo en el año posterior. El caso es que la cofradía desaparece en el año 1910. Bueno, y otra cuestión fascinante vinculada con el Cristo de Cabrilla es que se decía que el pelo y las uñas le crecían de manera natural, ¿no? Era milagroso. Y que había que cortárselo. Así que, bueno, no deja de ser una curiosidad que No lo conocía que dejamos yo. también ahí. Sí, yo tampoco. El Cristo de Cabrilla, la verdad, no lo conocía. Vamos a hablar ahora con una historia que realmente es una historia doble, porque nos lleva a hablar directamente de la Virgen de la Soledad de Mena. Y antes de que se uniera con la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte en 1915, la imagen procesionaba, pero lo hacía de forma independiente, hasta que en el siglo XVII, cuando se llegó a enfrentar incluso con los tribunales, con los obispos de la época, ¿verdad? Sí, efectivamente, el protagonista es el obispo Moscoso y un poco el origen de este conflicto era que la Cofradía de la Virgen de la Soledad quería seguir siendo independiente y el obispo, sin embargo, quería que se uniera a la Cofradía de la Angustia. Llegaron a juicio, efectivamente, y la Cofradía de la Soledad ganó el juicio y el derecho de la independencia. Pero a cambio el obispo Moscoso sí pidió que si querían seguir, o a modo de una bajo la manga, lo obligó a que si querían seguir con esa independencia tenían a cambio que mantener económicamente un hospital que acababa de abrirse en la zona del Perchel. Finalmente, pues afortunadamente las partes llegaron a un acuerdo y la Virgen saliendo a la calle de manera independiente hasta que finalmente se unió con el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Tal y como hoy lo conocemos. Eso es. También cuando hablamos de la Virgen de la Soledad de Mena, mucha gente sabrá que existe esa relación con la Marina, obviamente. Sí. Y también vamos a contar esa historia porque es muy breve, muy corta, pero muy llamativa. Y es que precisamente ese vínculo data del año 1756, cuando hubo un naufragio de la fragata española frente a las costas de Málaga. Entonces, en ese punto de nerviosismo se vio una luz, ¿verdad?, en el horizonte. En el horizonte, exactamente, y esa luz donde llevaba fue precisamente al camarín de la Virgen de la Soledad. Justo, sí, Así sí. que consiguieron llegar a tierra y consiguieron ver dónde se situaba esa luz. Y de entonces existe ya esa relación que fue la que salvó la vida, o eso al menos lo que se cuenta. Se salvaron, ellos fueron a dar las gracias por aquel milagro, ¿no? Porque en lo peor de la tormenta pues se encomendaron a Dios y bueno, ellos asumían que esa salvación había venido por parte de esa lucecita que venía del camarín. Y justo ellos habían pedido, nada más llegar a ese lugar donde estaba la Virgen de la Soledad, pidieron celebrar una misa de acción de gracias. ¿Qué ocurre? Que al ser sábado santo no era posible el culto, el párroco los avisó y entonces la Armada, los miembros de la tripulación se dirigieron directamente al Vaticano para solicitar esa posibilidad de agradecer a la Virgen la salvación de los hombres, ¿no? Entonces, pues ahí el Papa Benedicto XIV ya le concedió a la cofradía el título de pontificia y además también les concedió una bula que les permite celebrar misa de acción de gracia el sábado santo. Por eso en nuestra cofradía, que de aquí diremos que es la nuestra, pues se celebra en el sábado santo, a pesar de que no está permitido una misa de acción de gracia en recuerdo de aquel momento histórico, ¿no? Y también ahí se ligó ya esa canción, esa salve marinera que se canta a la Virgen, exactamente, y que ahí tiene su origen. Una historia muy chula, la verdad. Salve, estrella de los mares, iris, de eterna aventura. Salve, oh fénix de hermosura, madre del divino amor.
Hay otra historia también muy conocida por todos, que es la de Zamarrilla, que está relacionada con esa rosa y con el bandolero, pero realmente el nombre de Zamarrilla no tiene mucho que ver con esa historia, sino que es algo mucho más mundano, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, hay muchísimas leyendas sobre el origen de Zamarrilla y, lógicamente, una de las más fascinantes es la del bandolero que se refugió bajo el manto de Zamarrilla y que le clavó el puñal y que la rosa, ¿no? La rosa o el clavel, ahora no lo recuerdo muy bien, la flor que lleva, se tiñó de rojo, ¿no? Pero hay documentos históricos que vinculan precisamente esta historia de Zamarrilla a la historia de los reyes católicos. Hemos comentado, Curro, que a medida que los reyes católicos iban conquistando tierras, pues iban también haciendo las reparticiones, ¿no? En concreto, esa parte de la iglesia de Zamarrilla se le fue concedida a la iglesia, también con una condición, ¿no? Era que el propietario de aquellas tierras las podía alquilar por 2 vidas, es decir, la que le correspondiera a él y después a uno de sus descendientes. ¿Qué ocurrió? Esta zona concreta de la Trinidad, que ha correspondido finalmente con la cofradía de Zamarrilla, fue alquilada a una señora que se llamaba Isabel López. A su muerte pasó a manos del marido y el hijo de ambos no respetó ese acuerdo de conservar o de poder manejar las tierras durante 2 vidas. En concreto, él se las alquiló durante el siglo XVI a Alonso Hernández Zamarrilla, ¿vale? Entonces, lógicamente, la Iglesia al final terminó reclamando lo que era suyo y, de hecho, lo llegó a ganar en los tribunales. Zamarrilla tuvo que pagar por ese tiempo de más y después se descubrió la verdadera identidad de Zamarrilla, que era un ciudadano converso a quien se acusó además de practicar el culto musulmán en la vivienda. Imagínate, bueno, en aquella época además estaba muy perseguido por el tema de que estaba a flor de piel la reconquista de los reyes católicos. Y bueno, cuando la iglesia recuperó esas tierras, se erigió una ermita justo en esa zona, donde además los vecinos también habían empezado con la tradición de un rosario nocturno. Y bueno, ahí un poco se cierra el círculo de esa historia que va más allá del bandolero, que también tiene su anclaje en la historia propia de los reyes católicos, ¿no? Eso es curioso, ¿eh? Cómo la verdad que ese origen musulmán que luego se va transformando como ermita y al final acaba siendo lo que a día de hoy, que es algo totalmente católico, ¿eh? Sí, al final yo creo que todas las cofradías tienen historias parecidas sobre su nacimiento y todas fascinantes, ¿no? Pero la de Zamarrilla no deja de ser curiosa, esa condición de que los reyes católicos te daban unas tierras pero no podías disfrutarlas más allá de 2 generaciones, ¿no? Claro. La picaresca ya también funcionaba en aquella época. Bueno, desde luego, eso siempre ha funcionado. Déjame que esta historia me encargue yo, Ana, y te dejo descansar, que llevo hablando ya un rato. Me encanta hablar, pero te dejo que la cuente. Yo lo cuento si quieres. Porque vamos a contar por qué el rico lleva a los pies de la imagen del Cristo una cabeza de San Juan. Y es que la explicación viene ligada a la relación que tiene la cofradía con los presos, que todos lo sabemos, se libera un preso cada miércoles santo. Y es que fue precisamente un preso quien robó ese busto de la antigua iglesia de San Sebastián, que hoy es la iglesia de Santo Cristo de la Salud, para hacérsela llegar a otro preso que era víctima de la peste y que tenía, bueno, devoción por esta imagen. O sea, que fue realmente un presente como apoyo, como un regalo, ¿no? Como impulso para que se curara. Eso es. Esa tradición ha llegado hasta nuestros días y durante el año el busto de San Juan es conservado en el Museo de la Aduana, quien lo cede cada año a la cofradía, cada Semana Santa, para que pueda procesionarlo y sigue haciéndolo a día de hoy también. Sí, efectivamente. Bueno, son tradiciones que son bonitas de conservar, ¿no? Y cada una mantiene su historia. La verdad es que la historia del rico es fascinante y esa posibilidad de liberar a un preso cada año que esperamos, ¿no? Con ganas y nos gusta saber cuál es el perfil del preso y cuál ha sido su vida antes de esa liberación por parte del rico. Bueno, pues se mezcla también con esta historia de la cabeza de San Juan que quizás es menos conocida que la de la liberación de los presos, pero que bueno, que también merece la pena. Hablamos con Pablo y con Trini García Herrera de cuáles son esos 3 momentos quizás de la Semana Santa que ellos destacarían, y yo personalmente creo que lo del rico lo destacaría como un momento especial de la Semana Santa porque es muy único. Sí. Muy guay, la verdad es que merece la pena conocer la Semana Santa de Málaga. Sí, sobre todo también verlo, a pesar de que el preso nunca da la cara, o sea, cuando se anuncia la identidad o cuando se anuncia la liberación de un preso, normalmente siempre él cuenta su historia, pero normalmente no se hace pública su identidad, pero es emocionante verlo en ese momento, ¿verdad? Con su cara cubierta y normalmente con qué respeto y con qué emoción vive en ese momento en el Palacio de la Aduana, ¿no? Cuando realmente se hace ya oficial la liberación y la posibilidad de iniciar una nueva vida, ¿no? Esa segunda oportunidad. Muy imponente, la verdad es que merece mucho la pena. Vamos con otra historia que nos va a llevar a hablar de la cofradía de estudiantes, y es que a su Cristo, durante al menos 3 años, lo acompañó la Virgen de los Remedios.
Sí, efectivamente, no todas las cofradías tenían la posibilidad económica de contar con un Cristo y con una Virgen. Fue el caso de los estudiantes, y bueno, y ahí entra en juego la Virgen de los Remedios, que hoy en día se venera en la iglesia de los Santos Mártires, y a la que también se le atribuye un milagro. Hablabas tú, Curro, muy bien antes de ese milagro que salvó a la Armada española en las costas de Málaga por parte de la Virgen de la Soledad, y también la Virgen de los Remedios está vinculada a una historia de mar, a un maremoto, o a una amenaza de maremoto que sacudió, entre otras, también la costa de Cádiz justo un año después de ese momento de la Armada, en el año 1755. Y bueno, el maremoto paró a los pies de la Virgen. A mediados del siglo pasado, además, la Cofradía de Estudiantes pidió la imagen para que acompañara a su Cristo, porque ya decíamos que la cofradía todavía no tenía esa capacidad económica para contar con una Virgen propia, y por eso, precisamente, la Virgen de los Remedios lo acompañó a la imagen del Cristo de los Estudiantes, que, por cierto, es una de las más bellas de la Semana Santa de Málaga. A mí me encanta su... muy elegante, la elegancia, sí, y tan sobria, la verdad es que es impresionante. Y bueno, y acompañó al Cristo durante 3 años, hasta que ya la cofradía tuvo la posibilidad de contar con su Virgen propia, y tal y como la disfrutamos hoy. Muy curioso, la verdad. Vamos a hablar ahora, Ana, si te parece, de cuál es la cofradía más antigua de Málaga, porque aquí hay una cierta disputa. Sí, cierto pique. Exactamente, cierto pique. Sí. Sí, bueno, efectivamente, los documentos históricos, probablemente que estén recogidos en el archivo de la agrupación de cofradías que tuvimos la oportunidad de visitar la semana pasada, hablan de que la Archicofradía de la Sangre es una de las más antiguas de la ciudad. Sus estatutos están redactados en el año 1507, apenas unos años después de que llegaran los Reyes Católicos, que, como ya hemos dicho, ellos brindaban esa posibilidad, ¿no?, del nacimiento de las cofradías. Era una medida de gracia que se daba en las ciudades, pero sin embargo, aunque no está documentado en sí, sí que es posible que la más antigua no fuera la Archicofradía de la Sangre, sino la de la Veracruz, que también está ligada precisamente a esa llegada de los Reyes Católicos a las ciudades, que en el momento que hacían sus puertas por la entrada de las ciudades que iban conquistando, ¿no? De esas ciudades que iban conquistando, iban en la mano con la Veracruz, la cruz católica, que era un poco la que impulsaba sus gestas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que están sobre la mesa esas dos posibilidades, ¿no? La de la Sangre o la de la Veracruz. Ese origen de la Semana Santa, como tú dices, está relacionado con los Reyes Católicos, y también los Reyes Católicos fueron quienes trajeron la lidia de los toros en la Plaza de la Constitución, que también lo contamos en un capítulo, sí. Exactamente, así que... De hecho, la primera corrida de toros que se celebró en la Plaza de la Constitución fue para conmemorar la toma de Granada, ¿no? Eso es, que fue 4 años después de la toma de Málaga, también dejaré por ahí el capítulo para quien quiera escucharlo, que merece la pena. Sí, la verdad, al final, como decimos, Curro, toda la historia de Málaga está muy vinculada, ¿no? Me gusta decir que es bastante circular. Es cierto, sí, vamos ligándonos de un capítulo a otro, casi sin quererlo, porque es muy fácil, sale natural. Sale solo. Desde luego. Vamos a terminar ya con la última curiosidad, y es que la Semana Santa que hoy conocemos sí que guarda relación con los Reyes Católicos, como estamos diciendo, pero eso de realizar una marcha procesional por las calles viene de mucho tiempo atrás, tiempo tanto como los fenicios. Sí, bueno, es que al final, Curro, todas las culturas han tenido en mayor o menor medida esa necesidad de proyección hacia lo sobrenatural, ¿no? Hacia la divinidad. Entonces, pues nosotros tenemos ahora la Semana Santa con nuestras imágenes y con nuestras devociones y con nuestra cultura y nuestra historia, pero antes, muchísimo antes, estamos hablando de cuando se fundó la ciudad por parte de los fenicios. Imagínate, estamos hablando del siglo VIII a.C., existía una costumbre anual también de procesionar a una diosa por las calles de aquella ciudad original de la que venimos todos, que se llamaba la diosa Malak o Noctiluca. Entonces se procesionaba desde su templo, que estaba situado en el monte de Liguerón, hasta la zona de la costa, y una vez allí era sumergida en el mar. Entonces, bueno, hay muchos que han visto, han visto muchos que han visto el vínculo. Bueno, tampoco hace falta ser historiador para vincularlo, pero bueno, esa relación con la Virgen del Carmen, ¿no? Eso es, sí, que es una relación casi directa, porque la historia es muy similar, así que es muy llamativo. Oye, pues hemos hecho un repaso a la Semana Santa de Málaga. Que esas pildoritas, ¿no? Que pueden estar bien. Eso para disfrutarlas, por Dios, Curro. Espero que en la Semana Santa de 2022 ya podamos tener los tronos en la calle. Desde luego que sí, yo creo que todos lo realmente queremos. Han sido unos días un poco extraños y tristes, sobre todo porque ya es el segundo año, ¿no? Que no tenemos Semana Santa. Y además, si no recuerdo mal,
la Semana Santa de 2019 fue muy lluviosa, ¿eh? Sí, exactamente. Con lo cual ha habido cofradías que se tienen van ya a muchas meter ganas. en el tercer año sin salir. Totalmente. Así Sí, que sí. esperamos de verdad que en Bueno, ya 2022 está, ánimo podamos a todo hacerlo. y el año que viene la cogeremos con más ganas aún. Y que nos diga también la gente, Ana, qué historias son las que conocían y las que no conocían, porque yo hay muchas que sí me sonaban, pero otras que no tenían ni idea, y me llama la atención que mucha gente que le gusta la Semana Santa nos va a descubrir ahora, Sí, que nos sí. diga qué conocían y qué no. Efectivamente, mira, yo conocía, por ejemplo, la de Zamarrilla, la de la Virgen de la Soledad, incluso esa parte de la Cofradía del Rico, pero Ujú. a mí, singularmente, casi la que más me ha llamado la atención es la primera, ¿no? La de los correonistas, imaginar esa manera en la que tenían los hombres de trono de arrastrar, ¿no? arrastrar Eso, los sí, de poner en esas correas que iban en el pecho los varales a la altura de la cadera y de ahí, pues, procesionar la imagen, ¿no? Y como tenían que bajarlo, con esas horquillas Sí, sí, que sí. también me Es llama un la atención esfuerzo, eso. Sí, es sí. un gran esfuerzo de llevar un trono. Yo creo que tanto en el siglo XVII, XVIII, de los que hemos hablado, como ahora, que ya además los tronos son mucho más grandes, hay más hombres de Desde trono, luego. pero lógicamente el peso es importante. Desde luego, que nos lo cuenten si quieren en Twitter. Yo soy @currofsibaja en Twitter. Y yo soy @Ana Pérez Brián. Que nos cuenten por allí sus impresiones y vamos a dar por concluida. Nos encanta siempre Desde luego que tener sí. a la gente al otro lado y que nos vayan llegando ese feedback. Ujú. Ujú. Y que nos cuenten, pues eso, qué les ha parecido también estos 2 capítulos especiales que ya vamos a concluir con la Semana Santa. Vamos a retomar el resto de la historia Eso sí de ha Málaga. servido por lo menos para darle un poquito de calor. Sí, sí, quitarnos las ganas. En esta desde luego. soledad de las calles. Aunque bueno, yo también creo que las cofradías han estado a la altura, que en la Sí, medida sí. de las posibilidades, darle la enhorabuena desde aquí, porque en la medida de las posibilidades también han intentado que sus imágenes y que ese culto esté presente, pues a través de besamano o con las puertas de la iglesia abiertas. Que bueno, que para la gente que es cofrade y que realmente necesita ese contacto con la imagen y con su devoción, pues bueno, yo creo que si no cómo estar en la calle, pero sí ha sido un bálsamo importante que bueno, que se agradece, ¿no? Y sentir ese vínculo familiar, lo que hemos hablado muchas veces, que las Sí. cofradías están muy ligadas a la familia y que mucha gente necesita estar cerca de las imágenes para sentirse cerca de su familia. Totalmente. Así que... Qué bonito eso que has dicho, Curro. No, pero es Te que ha quedado completamente muy bien. cierto, pero es Sí, completamente es cierto, que es es así. verdad. Ujú. Pues Ana, que mil gracias, que nos escuchamos la semana que viene y contamos muchas más historias de Málaga. Perfecto, Curro, a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.